Después de hablarnos sobre la importancia del crecimiento espiritual en la vida del creyente, la importancia de que todos los hijos de Dios, de que todos los creyentes maduremos espiritualmente, el apóstol Pablo ahora nos habla cómo es la vida nueva en Cristo. Y así que, hermano y hermana, si tú te consideras creyente, si eres hijo de Dios, si estás seguro de que eres salvo y de que vas a ir al cielo, si estás seguro que tu nombre está escrito en el libro de la vida, esta debe ser tu manera de vivir. Dice ahí en Efesios capítulo 4, versículo 17, vamos a leerlo juntos y vamos a pedir al Señor que nos hable con su palabra. Esta debe ser tu manera de vivir si eres hijo de Dios, si eres creyente, si vas al cielo, si eres salvo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Lo leemos nuevamente. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Padre bendito, Señor, ahora, Padre, te pedimos que nos hables con tu palabra, Señor. Es bonito, es hermoso adorar tu santo nombre, sentir tu presencia, Señor. Pero ahora, Padre, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de tu palabra. Nos hemos propuesto ir palabra por palabra, versículo por versículo de la carta a los Efesios, Señor. Que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones, abra nuestros ojos, Señor, y seamos oidores, hacedores de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Número 1, encontramos aquí lo que Dios nos pide. Lo que Dios nos pide. Volvemos a leer el texto, Efesios 4:17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Comienza diciendo: esto pues digo y requiero en el Señor. No tengo, en algunas diapositivas aparecen las otras versiones, en otras partes no, así que ahorita yo se los voy a leer. Esto pues digo y requiero en el Señor. La Biblia al día dice: así que os digo esto y os insisto en el Señor. Escuchen lo que dice Pablo diciendo: os digo esto y os insisto en el Señor. La Biblia en lenguaje sencillo dice: ahora les pido de parte del Señor. Y la Biblia de las Américas dice: esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor. Lo que va a decir a continuación pues el apóstol Pablo no quiere que quede como una enseñanza más, como venir, dijéramos tal vez el domingo, escuchar una de las parábolas, ay, estuvo muy bonita, ya no vamos a casa y hasta se nos olvidó, y qué es lo que íbamos a decir, qué es lo que íbamos a hacer. Pablo dice: esto les digo, y ¿sabes qué? Requiero. O sea, que no quede nada más en que lo aprendiste o que lo anotaste, sino que quiero que lo hagas. Y lo requiero, dice, en el Señor. De parte de Dios requiero que lo hagas. Esto pues digo y requiero en el Señor. Por eso las otras versiones dicen: así que os digo esto y os insisto en el Señor. Les pido esto de parte del Señor. Requiero en el Señor. Afirmo juntamente con el Señor. Entonces no es nada más, es el pensamiento de Pablo. Lo que va a decir, pues una enseñanza más. No, dice Pablo: yo quiero que ahora, a partir de ahora, suceda algo en sus vidas.
¿Y qué es lo que pide de parte de Dios? Que ya no andéis como los otros gentiles, dice el pasaje. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Como si nos dijeran a nosotros: esto les pido, hermanos, que ya no anden como los otros chiapanecos, que ya no anden como los otros mexicanos. Entonces viene a nosotros la pregunta, ¿y quiénes son los otros? Número 2, ¿cómo andan los otros? ¿Cómo andan los otros? Efesios capítulo 4, versículo 17 y 18 dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y aquí Pablo nos muestra una lista de cómo andan los otros. Yo requiero esto, hermanos, que ya no anden como los otros chiapanecos, como los otros mexicanos. ¿Y cuáles son los otros? ¿Cómo andan los otros? Aquí está la lista. Dice: andan en la vanidad de su mente. Los otros, no ustedes, los cristianos no, ustedes son hijos de Dios. Tú eres hijo de Dios, tú no, pero los otros andan en la vanidad de su mente. Ahí déjeme la diapositiva, yo le voy a mencionar cómo dice esta frase otras versiones de la Biblia. La traducción en lenguaje actual dice: viven de acuerdo a sus tontas ideas, andan en la vanidad de su mente. La versión Dios habla hoy dice: viven de acuerdo a sus equivocados criterios. Ustedes no, los otros viven de acuerdo a sus equivocados criterios, viven de acuerdo a sus tontas ideas. Número 2, dice ahí el pasaje, la diapositiva: tienen el entendimiento entenebrecido. Tú como hijo de Dios no, los otros, dice la versión Dios habla hoy, tienen oscurecido el entendimiento, andan en oscuridad. Dice la traducción en lenguaje actual: son gente ignorante y terca. Ustedes no, ustedes son cristianos, dice. Los otros son gente ignorante y terca. Ahora como que vamos entendiendo por qué dice: hermanito, ya no quiero que andes como los otros. Tienen el entendimiento entenebrecido. Número 3 sigue diciendo ahí: son ajenos a la vida de Dios porque ignoran las cosas de Dios. La Biblia en lenguaje actual, la Biblia en lenguaje actual dice: excluidos de la vida de Dios. La versión Dios habla hoy dice: no gozan de la vida que viene de Dios porque son ignorantes. Y volvemos a caer en el punto: ustedes no son ajenos a la vida de Dios. Ustedes conocen las cosas de Dios. Ustedes no están ciegos, es que no sé, ¿será que esto le gusta a Dios? ¿Será que esto es bueno? ¿Será que esto es pasable? No, tú no eres ajeno a las cosas de Dios. Los demás sí, excluidos de la vida de Dios, no gozan de la vida que viene de Dios porque son ignorantes. Y luego dice el último punto: ignoran las cosas de Dios porque hay dureza en su corazón. ¿Y por qué son ignorantes a las cosas de Dios? Porque no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Han cerrado su corazón, son duros de corazón para acercarse a Dios. La versión Palabra de Dios para Todos dice: son ignorantes debido a lo terco que es su corazón. Los otros se cerraron a las cosas de Dios, pusieron terco su corazón.
Los otros, porque cerraron su corazón, pues son ajenos a las cosas de Dios, ignoran las cosas de Dios. Tú no, mi hermano, tú ya aceptaste a Cristo, tú conoces las cosas de Dios. Los otros tienen el entendimiento oscurecido, son gente ignorante, dice. Los otros andan en la vanidad de su mente, viven de acuerdo a sus tontas ideas, viven de acuerdo a sus ideas, equivocados criterios, dicen otras versiones. ¿A qué nos lleva una vida que vive así, hermanos? ¿Cómo vive una persona sin Dios? Dice Efesios 4:19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La Biblia textual dice, los cuales, después que llegaron a ser insensibles, no sé si está ahí, creo que tiene esa versión, los cuales después que llegaron a ser insensibles, se entregaron a sí mismos a la sensualidad para practicar con avidez toda clase de impureza. Está diciendo que los otros, ese comportamiento que tienen de no recibir a Cristo, de no acercarse a Dios, les hizo ser insensibles. Ya no sienten, esto es bueno, esto es malo. Y dice, se entregaron a sí mismo a la sensualidad para practicar con avidez toda clase de impureza. Nuestra versión Reina Valera 60 dice, se entregaron a la lascivia. ¿Y qué es la lascivia? ¿Cuál es el significado de lascivia? Significado de lascivia es deseo sexual sin control. Los otros se entregaron al deseo sexual sin control. Dice también significado de la lascivia, imposibilidad de controlarse sexualmente, lo que termina en una obsesión. Es tanto, tanto y tanto que ya se obsesionó con eso. Es más, la lascivia dice, una persona con lascivia mira al prójimo de manera morbosa y con intenciones sexuales. Ese típico que pasa una muchacha y voltea el joven, y voltea por allá, y pasó y voltea por allá. La lascivia. Ellos porque no conocen a Dios, porque son ajenos a las cosas de Dios, porque son ignorantes, tercos, han cerrado su corazón. No ustedes, hermanos, ustedes son conocedores de las cosas de Dios. Por eso dice Pablo, ustedes no deben ser como los otros. La Biblia al día dice, han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. En resumen, hermanos, una persona sin Cristo, una persona que no es salva, que no ha rendido su vida a Dios, que vive haciendo su voluntad, hace lo que su cuerpo le pide. Y como no se dejan guiar por Dios, como no se someten a Dios, pierden toda sensibilidad. Dice el versículo 19, Efesios 4:19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero se da cuenta que dice Pablo, esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Tan solo esta frase, hermanos, podría llevarnos todo un mensaje completo. Hay hermanos muy quisquillosos que, a ver, ¿dónde está un texto que diga, por ejemplo, que ponerme un pantalón que tenga hoyos, así uno de mezclilla que está roto ahí, que está la moda de mezclilla con roturas? ¿Dónde está el texto que dice que eso es pecado? No va a encontrar ningún texto que diga que eso es pecado. Pero aquí Pablo está diciendo, mira,
esto digo y requiero en el Señor, ya no andes como los otros. Aquellos se visten así, aquellos escuchan estas músicas, aquellos hablan de esta manera, porque viven de acuerdo a sus tontas ideas, porque su corazón se ha hecho terco, se ha cerrado, porque no conocen las cosas de Dios, ajenos a la vida de Dios. Tú no eres así. Si tú eres salvo, si tú conoces a Cristo, tú no deberías de estar pensando así como hacen ellos, así como, porque hay quienes parece que no, vamos a sacar un escáner, busquemos texto, ¿dónde dice que arete es pecado? ¿Dónde dice que pantalón es pecado? ¿Dónde dice que esta música es pecado? ¿Dónde dice que ya no andéis como los otros, dice? Y de ahí te está mostrando, ¿y cómo andan los otros? Mira cómo andan los otros. ¿Estás andando igual que ellos? ¿Te ves igual que ellos? ¿Piensas igual que ellos? Pablo dice aquí claramente, date cuenta que los otros no conocen las cosas de Dios. Tú sí conoces las cosas de Dios. Entonces pasamos al punto número 3 que dice, ¿y cómo debe vivir un creyente? ¿Cómo debe vivir un creyente? Efesios 4:20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. No habéis aprendido así a Cristo. ¿Cómo deben vivir los que son salvos? ¿Cómo deben vivir los que van al cielo? Los versículos que acabamos de analizar nos muestran los que no van al cielo, pero ahora dice Pablo, ustedes no aprendieron a vivir de esa manera, hermanos. Así como son los otros, ustedes no aprendieron a vivir así. La Nueva Versión Internacional dice, no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. ¿Acaso se les enseñó así? No, dice. La versión Dios habla hoy dice, pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así. No te entregaste a Cristo, no te bautizaste para vivir como los otros. Por favor, ahora tú conoces las cosas de Dios. Al parecer en la iglesia de Éfeso había hermanos en Cristo que no vivían como hijos de Dios. Y por eso Pablo dice en el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Yo cuando leo ya no andéis, como si Pablo dijera, ay hermanos, yo aquí veo muchos como los otros. Por favor, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Si aquí en la iglesia también hay hermanos que no viven como hijos de Dios, hoy Dios te dice, ya no andes como los demás que no conocen a Dios. Y el mensaje para ti de esta noche es, ya no andes como los demás que no conocen a Dios. Pablo incluso en el versículo 20 dice, ustedes no aprendieron así a Cristo. Cristo no les enseñó a vivir de esa manera. Hay un texto que no lo tengo en las diapositivas, pero lo anoté, se los voy a leer, Romanos 8:9. Igual puede anotarlo ahí, los que están anotando Romanos 8:9. Dice así, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ustedes como hijos de Dios ya no viven según la carne, sino según el Espíritu. Bueno, se va a ver el cambio y vas a hacer ese cambio si es que el Espíritu de Dios está dentro de ti. Y si alguno dice no tiene el Espíritu de Cristo, alguno dice no importa, entonces pues no es de Cristo. El día que Cristo venga, la seña que Él tiene para arrebatar a su iglesia es los que tienen el Espíritu Santo adentro. Entonces
mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Continuamos ahí en Efesios capítulo 4, versículos 20 y 21. Dice el versículo 20: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y el 21: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. La traducción en lenguaje actual dice: pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, porque ustedes oyeron el mensaje acerca de él y saben vivir como él manda, siguiendo la verdad que él enseñó. Sí, porque los otros piensan: ¿qué, esto te lo prohíben en tu templo? ¿Y por qué no puedes hacer esto? ¿Por qué no puedes echar tus tragos? Ignorantes a las cosas de Dios. Pero los hijos de Dios, que no son ajenos a las cosas de Dios, no dicen me lo prohíben. Dicen: no, es que una vida así no le agrada a Dios. ¿Cómo crees que yo voy a hacer esto? Ofendería a Dios si hiciera eso. No es porque me esté checando el pastor y me esté viendo, sino porque yo ofendo a Dios. Usted lo entiende porque ya es hijo de Dios, no es ajeno a las cosas de Dios. Los otros no lo entienden. Y dice este mismo versículo ahora en la versión Dios habla hoy: pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así, pues ciertamente oyeron el mensaje acerca de él y aprendieron a vivir como él quiere, según la verdad que está en Jesús. Y pasamos ahora al punto número 4, el último punto de esta noche: lo que deben hacer todos los creyentes. Punto número 4, lo que deben hacer todos los creyentes. Efesios 4:22. Efesios 4:22. No está por ahí. Efesios 4:22 del último punto. Bueno, vamos a buscarlo aquí. Efesios capítulo 4, versículo 22. Dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. La versión Dios habla hoy dice así: por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Dice: por eso ustedes, hermanos, renuncian a la antigua manera de vivir, despójense lo que eran antes, ya que todo eso se ha corrompido por los deseos engañosos. Esos deseos que tenían antes los llevaron a vivir como los otros. Sus deseos ahora son diferentes. La versión Palabra de Dios para Todos dice: se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. Ese viejo ser va de mal en peor por los deseos engañosos. Si seguimos copiando como éramos antes, vamos a ir de mal en peor, igual que los otros. Todos los hijos de Dios, hermanos, debemos dejar atrás la forma en que vivíamos antes de conocer a Cristo. Y si seguimos haciendo lo mismo, si seguimos vistiendo como antes, si seguimos hablando como antes, si seguimos escuchando la música de antes, si seguimos viviendo igual, y lo único que ha cambiado es que ahora decimos soy cristiano, que ahora vengo al culto, que ahora canto unos coros, recuerda, hermano, es tiempo de cambiar. Hoy es tiempo de cambiar. Por eso dice Pablo: esto digo y requiero del Señor, que ya no andéis como los otros. Despojaos del viejo hombre.
Esa forma de vivir iba de mal en peor porque no conocía a Cristo, no conocía a Dios. ¿Cómo voy a copiar esas cosas si de ahí me sacó el Señor? Efesios 4:23 dice también ahora, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Sigue Pablo diciendo los versículos, renovaos en el espíritu de vuestra mente. La traducción en lenguaje actual dice, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Ustedes deben cambiar completamente, dice, su manera de pensar, porque ahora eres honesto, eres santo, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear. Y leí ahí un libro muy interesante donde dice, ¿qué pasa cuando un cristiano muere? Casi nada. ¿Por qué? Porque el que ha creído en Jesucristo, todo aquel que es salvo, ya goza de una relación con Dios. Si usted es cristiano, si usted, dijéramos, se ha entregado, tiene el Espíritu Santo en su vida, usted clama y sabe que Dios le oye, siente la presencia de Dios, es uno con Dios, de manera que el día que usted muere, lo único que pasa es la perfección. Como que antes tocaba los deditos de Dios y ahora hasta puedo abrazarlo y decir, ya estoy en tu presencia. Mira este cuerpo que me estorbaba, pero ahora por fin. Eso pasa cuando un cristiano muere. ¿Dónde sucede el verdadero cambio? La verdadera transformación, el día que vino a Cristo. Porque el día que una persona viene a Cristo, ahí pasa la transformación. Adiós vida pasada, este hombre se murió y de aquí en adelante el vivir es Cristo. Se da cuenta que la muerte para el cristiano solo es como damos un paso más. Estaba un 80% perfecto y ahora soy un 100% perfecto. Pero de un 0% perfecto a un, dijéramos, 80, sucedió el día que te entregaste a Cristo. Por eso dice, ustedes deben vivir como santos, como personas que Dios volvió a crear. La vida nueva no la tienes el cristiano cuando se muere, ya la tiene aquí, la vida nueva, el día que se entregó a Cristo. Así que renueva tu mente, hermano. Tal vez antes se te hacía normal hacer todas esas cosas. Ahora no trates de justificar que no son malas o que no es pecado. Renueva tu mente ahora que eres de Cristo. Ahora eres hijo de Dios, una persona que Dios ha vuelto a crear. Efesios 4:24 dice, el siguiente versículo dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pónganse la ropa de la nueva naturaleza que ha sido creada a imagen de Dios. Pónganse la ropa de la nueva naturaleza. Ahora que eres cristiano, debes parecerte más a Dios. Ahora que eres hijo de Dios, debes ser más espiritual. Deja la manera de vivir de antes y vístete en justicia y santidad. Este texto en la versión Dios habla hoy dice, y revestirse de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura, basada en la verdad. Pónganse de pie, hermanos. Hemos estado viendo estos pasajes y si usted recuerda, haciendo un panorama rápido, desde que comenzó el capítulo 4, decía Pablo, Dios puso líderes en la iglesia,
para perfeccionar a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio, para que se edifique el cuerpo de Cristo, para que todos juntos crezcamos, maduremos y ya no seamos como niños fluctuantes, para que permanezcamos unidos, creciendo a la estatura de la plenitud de Cristo. Y luego dice: esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. La vida antigua de los hermanos efesios les hacía sentirse cómodos. Así como vivía antes, era cómodo, decían. Pero para un hijo de Dios no es la vida adecuada. Pablo le recuerda a los efesios que esa conducta es característica de los que no conocen a Cristo. Y por eso les manda a cambiar. Por eso les manda a ser transformados. Y esta noche, hermano, yo quiero que recuerdes estas palabras. Que esta palabra te la lleves a casa y medítala. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Hasta ahí. Repitámoslo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Una vez más. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Y amigo que nos visitas, es imposible poder vivir una vida nueva. Es imposible un cambio de vida y tratar de mejorar las cosas sin Cristo. Solamente cuando reconoces tus pecados y rindes tu voluntad a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en tu vida. Tu cuerpo se convierte en templo del Espíritu Santo y Él te va a transformar para que vivas una vida nueva. Vamos a orar, hermanos. Yo quiero invitarle para que venga al altar. Vamos a presentar nuestras peticiones y venga a decirle al Señor: quiero más de ti, Señor, y menos de mí. Lo que quiero es vivir muriendo a mí mismo, entregar mi vida en santidad y amor, adorándote, Señor. Quiero más de ti, Señor, y menos de mí. Lo que quiero es vivir muriendo a mí mismo, entregar mi vida en santidad y amor, adorándote, Señor. Padre bendito, Señor, gracias te damos por tu palabra que nos habla claramente que ya no andéis como los otros gentiles. Ellos son ajenos a las cosas de Dios. Tú no lo eres así, dice tu palabra. Ellos son ignorantes a las cosas que Dios quiere, pero tú no eres ignorante a eso. Ellos han endurecido su corazón y no quieren saber nada de Dios. Tú no lo has endurecido. Señor Padre bendito, ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo cada día trabaje en nuestra vida, en nuestro corazón, Padre bendito, y nos guíe a vivir en santidad, a desechar todo aquello que no te agrada, Señor. Padre bendito, Señor, a vivir como hijos tuyos, como habitantes del cielo, Padre bendito. Y Señor bendito, si alguien también, Señor, quiere experimentar un cambio de vida, Señor, hoy, Padre, tú le llamas al arrepentimiento. Perdona nuestras faltas, Señor.
Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona todas las veces que nos hemos sentido cómodos con la vida pasada, Señor. Padre, ya no queremos vivir así. Queremos vivir, Señor, en santidad y honor, Señor. Y hoy, Padre, presentamos a ti nuestras peticiones también.